Una tarde en Sao Paulo, un joven sigue de pie, mirando su propio cuerpo inerte en el asfalto mientras nadie lo escucha. Ha cruzado la línea donde el tiempo se detiene y la realidad se transforma. La próxima parada, el umbral al más allá. La historia de mi partida comenzó en una tarde cualquiera en Sao Paulo. El sol se ocultaba entre los edificios y yo me dirigí a casa después de un encuentro con mis amigos. La motocicleta era mi orgullo juvenil, símbolo de una libertad fugaz y de esa velocidad que uno cree dominar cuando es joven. Sin embargo, en un solo segundo, todo se transformó en una tragedia. Un automóvil apareció de la nada, de forma impresiva, y el impacto fue mortal. No tuve tiempo de reaccionar ni de frenar. Sentí un golpe seco que me arrojó varios metros contra el piso y mi cuerpo quedó inerte en medio de la calle. Escuché el sonido de los frenos, gritos de terror de personas que corrían hacia mí y luego un silencio absoluto. De un momento a otro, algo imposible sucedió. Me encontré de pie, mirando un cuerpo en el suelo. Una motocicleta que no reconocía estaba a un costado, destrozada. La gente se acercó y se arrodillaba para ayudar a aquella persona. Una mujer lloraba desesperada y un hombre buscaba el pulso de aquel hombre. Yo intentaba comunicarme con ellos, decirles que estaba ahí, que yo también necesitaba ayuda, pero mi voz no la escuchaban. Nadie me veía. Fue entonces cuando caí en cuenta de que ese cuerpo era el mío y yo ya no pertenecía a este mundo. Sentía una sensación extraña, mezcla de miedo y desconcierto. Quise tocar a quienes estaban ahí, pero mis manos no lograban alcanzarlos. El tiempo parecía detenerse. La sirena de una ambulancia se escuchaba a lo lejos, pero yo ya no podía regresar a ese cuerpo. Un tirón suave me impulsó hacia arriba, como si una fuerza invisible me arrastrara. El ruido de la ciudad se desvaneció y lo único que quedó fue la certeza de que mi existencia en este mundo había terminado. Flotaba en un espacio intermedio, sin luz plena ni oscuridad total. Allí, el miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Estaba soñando? ¿Era esto la muerte? Mis pensamientos eran confusos hasta que una voz dulce rompió el silencio. Carlos, no tengas miedo, estás conmigo. Ante mí apareció el rostro bondadoso de mi hermana. Ella había muerto algunos años atrás a causa de una enfermedad terminal. Su sonrisa era idéntica a la de mis recuerdos cuando ella estaba sana, y al extender sus brazos me transmitió una paz que ninguna palabra puede describir. Fue un abrazo que me envolvió con un amor absoluto. Junto a ella se acercaron otros familiares que ya habían partido. Reconocí miradas, gestos, voces conocidas que me recibían con afecto. Sentí que ya no estaba perdido. Alguien me esperaba, alguien sabía quién era yo. Mientras me sostenían, escuchaba todavía los ecos del accidente, el llanto de mi madre al recibir la noticia, la voz quebrada de mi padre. Comprendí que mi partida dejaría un vacío inmenso en mi familia, pero al mismo tiempo, la presencia que me rodeaba me repetía: tu vida no termina, apenas cambió de forma. Fuimos avanzando hacia un lugar de claridad. Cada paso era ligero, como si flotáramos en un sendero invisible. El ambiente se llenó de serenidad y poco a poco el miedo cedió su lugar a la confianza. Mi espíritu entendió de inmediato que la muerte no era el final, sino una transición. El paisaje surgió ante mí. Era hermoso, semejante a un jardín infinito. Flores desconocidas, colores imposibles, animales hermosos, y una luz dorada bañaba cada rincón. Allí, mi hermana que me acompañaba me invitó a respirar con el alma. El aire era energía y me llenaba de fuerza y calma. Mi tío, fallecido en un accidente años atrás,
se acercó sonriente. No había dolor en su rostro, solo plenitud. Me abrazó con intensidad y me explicó que también había sentido miedo al morir, pero que pronto había descubierto la continuidad de la vida. Todo es un proceso de adaptación. Caminé junto a mi hermana y mi tío por valles y ríos que parecían desprender energía dorada. Me mostraron que existía colonias espirituales, lugares donde las almas se recuperan y aprenden. Vi niños, jóvenes y ancianos, recién llegados tras sus muertes repentinas, siendo consolados por sus familiares y tutores. Vi también espíritus que habían padecido largas enfermedades, recibiendo cuidados energéticos en un espacio de reposo. No había hospitales fríos, sino un ambiente de enseñanza y reflexión. Cada espíritu era acompañado según sus necesidades. Aquellos que habían causado sufrimiento enfrentaban su propia conciencia, recibiendo la oportunidad de reparar. En una sala luminosa, un instructor espiritual me habló sobre mi nuevo estado y mi nueva forma de vida. Me dijo que cada experiencia que se adquiere en la tierra forma parte de un plan mayor y que nada se pierde, ni las risas, ni las lágrimas, ni los aprendizajes. Todo es semilla de evolución. Comprendí entonces que la muerte es parte de la vida. Sentí que mi historia apenas comenzaba en un plano donde el amor es la fuerza principal. Amigos, y si les está gustando la historia, no olviden dejar su like. Cuando mi corazón aceptó la nueva realidad, surgió un deseo ardiente: hablar con mis padres. Su dolor era tan grande que lo sentía en mi pecho incluso desde aquel plano. Rogué a los guías espirituales la oportunidad de enviarles un mensaje. Ellos me mostraron que, mediante la mediumnidad, esa comunicación era posible. Fue entonces cuando me mostraron a un hombre humilde y sereno, llamado Chico Javier. Él se convirtió en el puente. Sentí que mis pensamientos fluían a través de su mano, que escribía con rapidez cada palabra que yo dictaba desde lo más profundo de mi alma. Les dije a mis padres que buscarme en ese rostro pálido era inútil. Eso era solo el reflejo de lo que fui. Que no me lloraran como ausente, porque sigo vivo, más vivo que nunca. Les pedí que recordaran mi sonrisa, mis canciones favoritas, mis bromas de juventud, porque allí encontrarían mi presencia. Expliqué que el instante del accidente fue solo un tránsito breve y que enseguida fui recogido por manos amorosas. No hubo sufrimiento eterno, no quedé atrapado en la violencia, sino que fui conducido a un lugar de paz. Les pedí, sobre todo, esperanza, que convirtieran las lágrimas en fe y la ausencia en confianza. El amor que nos une no se rompió con la muerte, se fortaleció. Yo sigo acompañándolos, velando por ellos desde un lugar donde la vida nunca muere. Mi mensaje final fue claro: la muerte es una mentira, la vida no se detiene, solo cambia de escenario, y el amor es la única fuerza que cruza el abismo sin perderse. Mi historia, la de un joven que partió en una motocicleta, no es una tragedia, sino un testimonio de la eternidad de la vida. La historia narrada refleja con intensidad lo frágil que puede ser la frontera entre la vida y la muerte. En apenas un instante, aquello que parecía rutinario, un regreso a casa, la sensación de libertad sobre una motocicleta, se transformó en una experiencia irreversible. Lo impactante no es solo el accidente, sino la manera en que el protagonista descubre, con asombro y desconcierto, que ya no pertenece a su cuerpo físico. Esa separación abrupta abre paso a una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza de la existencia. El relato muestra que la muerte no es un final oscuro, sino una transición. Al inicio, la confusión domina. Voces que no responden, manos que no logran tocar, el dolor de los que quedan atrás. Sin embargo, la narración se eleva cuando aparecen los seres queridos ya fallecidos. En ese encuentro, el miedo se transforma en calma y el dolor se suaviza en compañía de quienes ofrecen consuelo desde el más allá.
La idea de que nadie muere solo, sino que siempre hay brazos esperándonos, transmite un mensaje esperanzador para quienes temen al momento de partir. El paisaje espiritual descrito, jardines, colonias de aprendizaje, espacios de consuelo, sugieren que la vida no termina, sino que continúa en otra frecuencia, guiada por amor y propósito. Cada alma recibe lo que necesita, no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento. Finalmente, el mensaje a los padres resume la esencia de la experiencia. El amor es un vínculo indestructible, capaz de atravesar dimensiones. La muerte no rompe los lazos, los transforma. Amigos, si les gustó la historia, no olviden dejar su like, compartir, suscribirse. Si quieren apoyar al canal, pueden darle hype. También déjenme en un comentario, ya saben que yo los leo a todos. Por lo pronto les voy a dejar una historia de este lado que es muy interesante. Nos vemos en el próximo video.